Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, recordarles que esta es la quinta clase. Recordarles que ya le pasé el material por WhatsApp, digamos, tanto del material, el manual, digamos, del tema de hoy, que es conectorización, la presentación que vamos a ver hoy y el trabajo práctico que también lo vamos a hacer. Así que bueno, avancemos con el material. Voy a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a ver conectorización. Eh, bueno, acá vamos a ver qué es la conectorización. Bueno, la conectorización es el proceso de terminar una fibra óptica mediante un conector, permitiendo conectar y desconectar equipos sin realizar empalmes permanentes, ¿no? Eh, bueno, acá nos dice que la, la conectorización es importante, redes GPON y XGS-PON. Se utiliza en equipos de OLT, en los ODFs, en los splitters, en los CTO, en los NT. Eh, ¿qué beneficios tiene? Tiene, bueno, baja pérdida de inserción, la conectorización, bajo retorno de pérdida de retorno, mayor estabilidad del servicio, menos cantidad de fallas y reclamos y mayor vida útil en la red. Bueno, generalmente, digamos, nosotros cuando hacemos un tendido de fibra óptica, vamos a utilizar conectores en distintas partes, ¿no? Como por ejemplo los LT, que es el equipo central, digamos, del ISP, en los ODF también, que acuérdense que los ODF lo que hacen es organizar y distribuir la fibra óptica. Vamos a utilizar splitter también, digamos, vamos a utilizar conectores en los splitter, en los CTO, en las cajas NAP, que son los puntos de distribución hacia los clientes, y también vamos a utilizar conectores en el ONT, que es el equipo instalado en el cliente. En todos estos puntos, digamos, aparecen conectores SCA-APC. Como podemos ver acá, podemos tener conectores acá, en el ODF, en el splitter, en el CTO, en el ONT, y en todos aparece el mismo conector, que es el SC-APC, que son los más utilizados en redes FTTH por su nivel de reflexión óptica. Eh, ¿Por qué es tan importante tener en cuenta la conectorización? Porque una mala conectorización me va a generar mayor pérdida de inserción. Acuérdense que la pérdida de inserción es la luz va, digamos, y cada vez que encuentra un empalme, un conector, hay una pérdida. Esa pérdida se llama pérdida de inserción. Esto se llama pérdida de inserción. Y la pérdida de retorno es cuando la luz va, encuentra un conector y hay una reflexión, es decir, parte de esa luz sigue para adelante y parte de esa luz vuelve. Esto se llama pérdida de retorno. Y son dos cosas distintas. Esto es una pérdida de inserción y esta es una pérdida de retorno. Entonces, si nosotros tenemos una mala conectorización, vamos a tener mayor pérdida de inserción, mayor pérdida de retorno, cortes intermitentes, menor velocidad y estabilidad del servicio, más reclamos técnicos. Por el contrario, si la conectorización es buena, vamos a tener baja pérdida de inserción, baja pérdida de retorno, mayor estabilidad, menos fallas y mayor vida útil de la red. Bueno, importancia de la conectorización en redes GPON. Bueno, en la red GPON, cada conector, empalme y splitter introduce pérdidas ópticas. Aunque parezcan pequeñas, se van acumulando hasta afectar la señal que recibe el cliente. O sea, todo esto introduce pérdidas, ¿sí? Esas pérdidas son acumulativas, es decir, este le genera pérdida, esto genera pérdida, esto genera pérdida, y, digamos, llega, digamos, con pérdida, digamos, la señal o la potencia al cliente. Cada décima de decibel, es decir, cada 0,1 decibel que nosotros pierdamos, digamos, o cada mínima de decibel que nosotros perdemos en el, en la infraestructura óptica, digamos, cuenta y es, digamos, algo a tener en cuenta porque se va acumulando. Las pérdidas siempre son acumulativas. Cada elemento agrega pérdida. Por ejemplo, los conectores, los empalmes, los splitters. La suma de todas esas pérdidas determina si el enlace funciona correctamente. Para eso, digamos, nosotros vamos a ver el presupuesto óptico.
que básicamente el presupuesto óptico nos dice, digamos, es un tema que lo vamos a ver bien detenidamente, es la diferencia entre la potencia transmitida por el OLT, porque el OLT, digamos, genera, ¿dónde está? El OLT genera una potencia y la sensibilidad mínima recibida por el ONT. Si nosotros estamos dentro del presupuesto óptico, es decir, que si la sensibilidad es menor al presupuesto óptico, digamos, es muy probable que esto funcione. Ahora, si la sensibilidad es superior al presupuesto óptico, eso va a generar problemas. Digamos, el cliente se va a terminar cortando en algún momento. Bueno, impacto de un conector defectuoso. Eh, bueno, acá, digamos, acá, a ver qué tenemos, bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que un defecto microscopio en un conector puede provocar pérdidas importantes de la señal, cortes intermitentes y degradación de servicio. Digamos, la luz sabemos que viaja por el núcleo del conector y el núcleo el núcleo de la fibra, disculpe, y el núcleo de la fibra, si estamos utilizando monomodo, ya sabemos que es de 9 nanomicrones. Por lo tanto, una pequeña partícula de polvo puede afectar significativamente la transmisión. ¿Cuáles son las causas más comunes, digamos, de pérdida que tenemos acá? Tenemos acá, digamos, la suciedad. Bueno, es la principal causa de falla, que puede ser polvo, grasa en los dedos, residuos ambientales. La suciedad lo que hace es bloquear parte de la luz óptica. También tenemos rayaduras, ¿no? Que se producen por mala manipulación, por limpieza incorrecta, por conexiones repetidas. Esta genera pérdidas y reflexiones ópticas. Tenemos el conector flojo, que cuando el conector no queda correctamente insertado, también provoca variaciones de potencia, microcortes y desconexiones intermitentes. Y por último tenemos la férula dañada, que es el daño más grave, puede generar pérdidas superiores a 1 dB en un solo punto. Acá, como pueden ver, estamos utilizando un inspector o un microscopio para poder hacer una inspección, digamos, del ferrule del conector, digamos, ¿no? Esto, bueno, esto está bajo norma, es decir, la norma que permite la utilización del microscopio para determinar si el conector está limpio es la 61300, eh, digamos, para definir si un conector es aceptado o rechazado. Un conector aprobado obviamente va a estar limpio, sin rayaduras, sin partículas, va a cumplir con la norma, y un conector rechazado, por el contrario, va a tener suciedad visible, rayaduras, partículas adheridas que deben limpiarse o reemplazarse. Bueno, las consecuencias en la red, digamos, el cliente va a notar que el internet va y viene, o que la velocidad baja, o que hay errores, digamos, en la transmisión, y eso es, digamos, nos vamos a dar cuenta porque puede ser que muy probablemente el conector esté con algún tipo de daño, ¿no? A ver, esto que está acá es muy importante porque nosotros, digamos, en el momento de hacer la instalación, tenemos que contar con herramientas que son fundamentales. Bueno, el microscopio digital, este sería ideal, ¿no? Porque yo con el microscopio veo si, digamos, el conector está limpio, está libre de partículas o está sucio. Pero bueno, el microscopio, yo por lo menos conozco una sola persona que lo tiene acá en Argentina. Es un equipo caro, digamos. eh, si no recuerdo, estaba en $1800 la última vez que lo vi. Es un equipo caro que, digamos, sí, obviamente tengo muchos clientes, es conveniente tenerlo porque me permite hacer inspección visual, digamos, del conector, ¿no? Pero también, digamos, podemos tener esto, que son, hay un microscopio que es tipo lápiz y hay otro microscopio que es, digamos, como un microscopio, digamos, ¿no? No es portátil, digamos, es fijo, digamos, ¿no? Tenemos el One Click Cleaner, que vendría a ser un lápiz de limpieza, que lo que hace es limpiar el ferrule del conector. Y bueno, la tapa antipolvo que tiene el conector, y son, digamos, elementos que nosotros tenemos en cuenta a nuestro favor, digamos, que nos permiten limpiar un conector o nos permiten, digamos, proteger el conector, ¿no? Relación entre los conectores y los niveles de RX y TX. Bueno,
El TX significa transmisión, es la potencia óptica que transmite la OLT. La OLT envía una luz hacia la red y aproximadamente, supongamos acá, ¿dónde está? Rango operativo. Bueno, acá supónganse que el TX es de 4, el OLT del OLT sale, digamos, positivo más 4 dBm, porque es potencia, ¿no? La recepción o el RX es la potencia que recibe el ONT. Cuanto más lejos viaja la señal y más elementos atraviesa esa luz, menor será el RX. Por eso siempre el RX es menor, es decir, del otro lado tenemos el ONT que tiene, digamos, el RX. Acuérdense, el TX es del lado del OLT y del lado del ONT es el RX. Entonces, si nosotros tenemos un SFP, digamos, de clase B+, digamos, como está en este ejemplo podemos tener un SFP de rango normal, el rango dinámico está entre -8 y -28, es decir, ese es el rango, digamos, en el cual tiene que estar el ONT. Cada clase, digamos, de SFP tiene su rango dinámico. Nosotros si utilizamos un B+, acuérdense, ¿a qué estoy haciendo referencia cuando digo B+? Al SFP que lo coloco en el OLT. Vendría a ser al transceiver, al que genera la luz óptica. Ese SFP puede ser B+, C+, C++, bueno, ya lo van a ver más adelante, digamos, este tema, pero puede ser de muchas clases, digamos, y según la clase tiene una potencia y una sensibilidad. Bueno, también se puede calcular el rango dinámico según el tipo de SFP. En este caso en particular, si nosotros estuviésemos utilizando en nuestro OLT un B+, su rango dinámico es de -8 dBm a -28. ¿Esto qué quiere decir el rango dinámico? Que el ONT tiene que estar dentro de estas mediciones, dentro de este rango, ¿sí? Si es que obviamente el RX está en el RX, ¿por qué? Porque es lo que recibe el ONT, que es la potencia recibida. Si la potencia recibida que tiene el ONT está dentro de este rango, va a andar, y si no, no va a andar, digamos. ¿Me entiendes? Es decir, si, por ejemplo, estuviese fuera de este rango, ya sea porque esté menor que acá o mayor que acá, digamos, no está dentro del rango, el RX está por acá o está por acá, digamos, va a comenzar los problemas, la ONT va a perder sincronismo y van a comenzar a aparecer cortes. ¿Por qué baja la RX? Bueno, porque tengan en cuenta que el RX es lo último que llega al ONT, ya que atraviesa muchos elementos. Y dentro de esos elementos están los conectores, los empalmes, los splitters, la fibra óptica. Todo eso es acumulativo. La pérdida de todos esos elementos es acumulativa. Entonces, el RX siempre llega, digamos, con menor valor. Y bueno, nosotros utilizamos el Power Meter, que mide la potencia en el lado del ONT, y sirve para poder verificar, digamos, si está dentro del rango permitido, ¿no? Conectores utilizados en FTTH. Bueno, no todos los conectores ópticos son iguales, ¿no? La diferencia principal está en el tipo de pulido de la férrula, que el ferrule, para que ustedes más o menos se orienten, es esto. Este es el ferrule. Esto que estoy señalando acá. Eso es el ferrule. Entonces, la diferencia principal está en el tipo de pulido de la ferrule y de la cantidad de reflexión óptica que genera. En FTTH, la reflexión óptica, digamos, es muy importante, porque puede afectar el rendimiento de las redes GPON y obviamente XGS-PON también, ¿no? Por ejemplo, los conectores SC-APC, que son estos que están acá, los verdes, es el conector más utilizado en FTTH. ¿Por qué? Bueno, para identificarlo primero es de color verde. El ferrule tiene un pulido angular de 8 grados, es decir, el ferrule tiene un pulido angular de 8 grados. Es angular, digamos, la terminación del ferrule. Eso genera
muy baja reflexión óptica y tiene una excelente pérdida de retorno. Entonces, por eso se utiliza mucho en OLT, en ODF, en splitter, en cajas NAP, en ONT y en prácticamente toda una red GPON, digamos, ¿no? El SC-UPC es el azul, que está acá. Este conector, digamos, es de color azul y tiene un pulido plano, es decir, que la terminación acá, a diferencia del anterior, es plana. Entonces tiene, al ser plano, tiene mayor reflexión óptica que el APC y menos rendimiento en redes GPON, pero tiene sus usos y sus aplicaciones, ¿no? El azul se utiliza mucho en laboratorios, en instrumentación, en pruebas temporales. No es un conector preferido por GPON, pero la pregunta sería, profe, ¿qué pasa si pongo el SC-UPC? Bueno, no está hecho para, no es lo mejor para una red de FTTH, pero obviamente que va a andar, pero quizás las pérdidas no sean las adecuadas, ¿no? O sea, para el FTTH el mejor es el SC, el verde, el SC-APC porque tiene menos pérdida de reflexión y, digamos, es el que recomiendan los estándares. El SC-UPC tiene otro fin, más que nada de laboratorio, de instrumentación, de pruebas temporales. Después tenemos el LC-APC. El LC-APC, digamos, es más pequeño que el SC. ¿Por qué? Porque el ferrule es mucho más pequeño, digamos. Y al ser más pequeño, es decir, supóngase, nosotros tenemos un ferrule de este tamaño y el ferrule del LC es más chiquito. A ver, me acuerdo, pero si no me equivoco, era 1,25 milímetros. No está puesto acá, pero si no me equivoco, 1,25 milímetros. Al ser más chiquito, tiene mayor densidad de puertos y baja reflexión óptica. Por lo tanto, se utiliza mucho en data center para, digamos, transmisión de mucho volumen de datos, ¿no? En los pisos técnicos, digamos, para conectar, por ejemplo, los switches, los routers, todo eso se utiliza el LSAPC precisamente porque su tamaño muy diminuto hace que transporten mayor densidad y, bueno, obviamente saben que los centros de datos transportan mucho más volumen de datos, ¿no? Y después tenemos el LC-UPC, que bueno, es azul, lo único que se diferencia es que es azul, y bueno, también tiene el mismo perfil que el UPC, este que está acá. Se utiliza para instrumentos de medición, para laboratorios, más que nada, digo, el LC-UPC. Bueno, ¿qué más? Una reflexión. Bueno, creo que nada más acá. Ubicación de los conectores en FTTH. Bueno, vamos a recorrer el diagrama de izquierda a derecha. Primero, el OLT, digamos que es el equipo central de un ISP, por ejemplo, y acá, digamos, tenemos el OLT con los SFP, que son los que generan la potencia óptica. Utiliza conectores SCAPC, es, digamos, el punto de origen de la potencia óptica. Luego llegamos al ODF, que el ODF es el distribuidor óptico, que tiene las funciones de organizar la fibra, facilitar el mantenimiento, permite hacer maniobras de red, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los conectores que están acá están etiquetados. Yo puedo, digamos, tener un mejor orden en la distribución de los clientes en el ODF. Después pasamos al splitter, que el splitter, digamos, podemos tener splitter de 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64. Y bueno, sabemos que el splitter es muy importante porque es el elemento que más nos introduce pérdida, digamos, en nuestra infraestructura óptica, ¿no? Aproximadamente si utilizamos un splitter de 1 en 8, está en 10,5 dB de pérdida, digamos, y sabemos que es lo más grande, es el que me va a generar mayor pérdida en todo esto, digamos, ¿no? Después tenemos los CTO, que vendrían a ser las cajas de terminación óptica, donde se distribuye la fibra hacia los clientes y, bueno, facilita la alta de los clientes y es uno de los lugares donde más falla hay, ya sea porque puede estar fallando el splitter, porque
estos splitters tienen cuplas y utilizan conectores, entonces, digamos, pueden ser que las cuplas o los conectores estén sucios, tengan humedad, o tantas veces que yo abro para dar de alto un cliente, lo manipulo, tantas veces lo manipulo que puede ser que un drop se haya doblado o que el conector no esté bien colocado y, digamos, genere una curvatura muy excesiva. Entonces, siempre recuerden que cuando tienen problemas en un cliente, el primer punto de verificación es el CTO, la caja NAT, ¿sí? Porque siempre la estamos abriendo, ya sea para hacer mantenimiento, para darle de alta a un cliente, para darle de baja a un cliente. La roseta óptica es el punto de determinación dentro del domicilio, que bueno, esto ya hablamos, esto está en la casa del cliente. Puede tener un conector mal insertado, puede tener adentro curvaturas excesivas, puede tener suciedad. También puede generar, digamos, pérdidas en la roseta. Y el ONT, digamos que es el equipo que está en el cliente y bueno, que convierte la señal óptica en una red, en una señal para que pueda ser repartida por Wi-Fi, ¿no? Digamos, en la casa del cliente. Bueno, acá es donde se mide el RX, digamos, en el ONT, y que recibe la luz, digamos, la potencia que genera el OLT y determinar la calidad del servicio, ¿no? Bueno, ya dijimos que en todos estos puntos utilizamos conectores SC-APC porque precisamente nos genera menor reflexión óptica, menor pérdida, mayor estabilidad. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta que las pérdidas que va generando cada uno de estos elementos son acumulativas, suma, 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 y que las pérdidas son en serial, en serie, es decir, la pérdida de este conector suma al de este conector, al suma al de este conector. No son en paralelo. Yo tengo acá dos conectores o tres conectores, no sumo esto. Sumo solamente, digamos, lo serial, no lo paralelo. ¿Sí? Esto no se suma. Bien. Anatomía de un conector óptico. Bueno, acá comienza un poquito más complicado el tema, porque ya vamos a algo un poquito más detallado, y más técnico y más finito. Bueno, ¿qué es un conector óptico? Un conector óptico es un dispositivo que permite unir dos fibras ópticas de forma desmontable, manteniendo la alineación exacta para que la luz pase con la menor pérdida posible. La clave es que dos fibras de apenas 9 nanomicrones deben quedar perfectamente alineadas para que no generen pérdida, digamos, ¿no? Eh, bueno, el ferrule, digamos, es la parte más importante del conector, eh, es la parte que tiene las funciones de mantener centrada, digamos, el ferrule, tiene la función, bueno, en este caso sería la ferrule, de mantener centrada la fibra, tiene que garantizar la alineación y reducir la pérdida. Generalmente, digamos, el ferrule es de cerámica. Eh, bueno, el núcleo de la fibra sabemos que es por donde viaja la luz y es de 9 nanomicrones. Después tenemos el cuerpo del conector, que vendría a ser esta parte, que es la estructura externa. Y bueno, la función es obviamente proteger los componentes internos y mantener todo alineado. Después tenemos el resorte interno, que es este que está acá, que genera presión constante y permite que las férulas de ambos conectores hagan contacto correcto. Y después tenemos el manguito de alineación, que es este que está acá, que mantiene centradas las férulas cuando se conectan y si falla esta alineación aumenta las pérdidas. Y la bota protectora, que es este que está acá, que digamos protege, digamos, contra tirones, dobladeces, esfuerzo mecánico, digamos, ¿no? El mecanismo de fijación permite que el conector quede asegurado dentro del adaptador. Tiene acá como un conector que digamos que es un conector que le da la seguridad, que fija la fibra dentro del conector, digamos. Eh, bueno, ¿cuál de todos estos componentes es más importante? Sin duda es el ferrule, porque alinea la fibra, reduce la pérdida de inserción, reduce la pérdida de retorno. Ya vimos la diferencia entre lo que es el CS y el LC. El CS son, digamos, el ferrule es de 2,5 milímetros.
y el DLC es de 1,25 milímetros, digamos, es casi la mitad, digamos, el LC, ¿no? Eh, bien, el conector más utilizado es el verde, digamos, es el SC-APC, porque tiene un pulido angular de 8 grados que permite una menor retorno óptico y menor pérdida de reflexión. En cambio, el azul, ya vimos que es utilizado para laboratorio, y el LSAPC utilizado más que nada en data center, el LSUPC utilizado en laboratorio y en instrumentación. Bueno, acá tenemos una norma que también nos permite, digamos, ver, digamos, con microscopio óptico, digamos, cómo está el ferrule. Y bueno, acuérdense que estos microscopios, digamos, son simplemente para visualizar el conector. Existe otro equipo, que es el equipo certificador de conector, que no sé si lo vamos a ver en otra diapositiva, que es distinto a este. Este es simplemente para saber si está limpio o está sucio, nada más. Existe otro equipo que se llama certificador de conector, que ese certificador de conector obviamente está configurado con esta regla, con este estándar, y ese equipo lo que hace, mira el conector y te dice si pasa o falla. Es decir, si pasa significa que cumple con la norma. Si falla significa que no cumple con la norma. Y bueno, si es que ustedes van a certificar una instalación, por ejemplo, en un data center, es importante saber, digamos, porque este equipo me va a decir, digamos, si pasa o no el conector. Y si no pasa, no te dice por qué no pasa. Te dice que no pasa directamente, y bueno, vos tenés que verificar por qué no pasa ese conector, no pasa la certificación, ¿no? Que es esto lo que están viendo acá. Este me dice que no, y este me dice que sí pasa. Seguimos con la anatomía de un conector, y acá vemos que para que una red FTTH funcione correctamente, no alcanza con conectar dos fibras. Los núcleos de ambas fibras deben quedar perfectamente alineados para que la luz pueda atravesar la conexión con la menor pérdida posible. ¿Y quién permite eso? El ferrule. El ferrule es lo que permite que las dos fibras queden correctamente alineadas. Eh, es la pieza clave, ¿no? Porque centra la fibra, permite la alineación correcta con la otra fibra, reduce las pérdidas ópticas y reduce las reflexiones. Eh, bueno, ¿qué tiene que ver que este ferrule sea de 8 grados? Bueno, precisamente que este ferrule sea de 8 grados, el APC, es porque desvía las reflexiones ópticas fuera del núcleo y trae beneficios como menor pérdida de retorno, menor interferencias, mayor estabilidad, y por eso es muy recomendado en todo lo que es GPON y XGS-PON. Bueno, si bien el núcleo es lo más importante, el ferrule es lo más importante, el, digamos, el ferrule es lo más importante, también tienen que tener en cuenta el núcleo y el revestimiento de la fibra. Bueno, el núcleo, ya saben que ustedes, de la fibra es la parte central, que por ahí es donde viaja la luz y tiene que estar alineado con el ferrule, ¿no? Y es de 9 nanomicrones. Entonces, alinear un pelo de fibra con el ferrule del conector es realmente una destreza muy grande, ¿no? Y el revestimiento, bueno, si bien el revestimiento rodea el núcleo, tiene 125 nanomicrones, la función del revestimiento simplemente es mantener la luz confinada dentro del núcleo. Así que bueno, cuando nosotros vamos a armar un conector, el secreto está en alinear esa fibra muy pequeña, digamos específicamente el núcleo de 9 nanomicrones, con el ferrule del conector. Seguimos con anatomía del conector óptico, y acá vemos que, a ver qué vemos acá. Bueno, acá lo que tenemos que hablar es que no todas las fallas, digamos, de FTTH son ópticas. Muchas, digamos, de las fallas que tiene una red FTTH son por problemas mecánicos que tienen que ver con curvaturas excesivas, tensión sobre la fibra o conectores deformados. Por eso, el cuerpo del conector y la bota del conector cumplen una función de protección del ferrule, y muchas veces revientan. El cuerpo y la bota suelen reventar. ¿Cuándo? Bueno, depende de la calidad del conector, pero puede ser que
en temperaturas excesivas, el conector, digamos, el cuerpo del conector o la bota revienten. Y eso va a hacer, obviamente, que deje de cumplir su protección mecánica del ferrule y obviamente ese conector en algún momento va a comenzar a fallar y va a generar alta pérdida y ustedes se van a dar cuenta porque van a inspeccionar y se van a dar cuenta que el conector está reventado, digamos, que es lo que normalmente es la jerga que se utiliza, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, el conector se reventó, hay que cambiarlo, nada más. Entonces, el cuerpo del conector, que sabemos que es la carcasa externa que sostiene todos los componentes internos, tiene la función importante de proteger el ferrule, mantener alineados los componentes, permitir la conexión y desconexión y garantizar la orientación correcta del conector. Bueno, generalmente el cuerpo del conector se fabrican con termoplásticos reforzados o polímeros de alta resistencia porque deben soportar obviamente calor, humedad, vibraciones, manipulación constante, ¿no? Eh, bien, bueno, entonces acá nos muestra que un conector, la bota, a ver, déjeme. Bueno, acá nos muestra la comparación entre un conector correcto y uno dañado. Obviamente, el que está correctamente ensamblado tiene la fibra alineada, como ustedes pueden ver acá, tiene baja pérdida óptica, tiene menor reflexión, tiene mayor estabilidad y el conector que está dañado ya está desalineado, es decir, ya no está alineado, digamos, el ferrule con la fibra óptica, tiene mayor atenuación, tiene menor RX y tiene cortes intermitentes. Eh, bueno, vuelvo a reiterar, la bota protectora del conector cumple funciones muy importantes que proteger la fibra, evitar dobladeces, absorber esfuerzos mecánicos y reducir la posibilidad de roturas. Entonces, siempre tienen que tratar de que el conector, por lo general, en instalaciones de FTTH, tiene que ser de calidad, tiene que ser de marca. No los genéricos, digamos, esos blisters que compran en Mercado Libre. Sí los son buenos, digamos, se pueden utilizar, pero para prueba, para laboratorio, para medición, para instrumentación, pero no para dejarlos en forma permanente, porque precisamente son conectores de muy mala calidad que no soportan, digamos, excesivos calores, excesivos fríos o excesivas vibraciones y la bota termina reventando. Por eso siempre es recomendable, de hecho la norma lo menciona, que tienen que comprar conectores de calidad, que es obviamente de marca, GLC, Tricom, digamos que son conectores más caros. Federico. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Ok, hola, profe, buena. Perdón Bien, la voz, es que estoy hecho mierda. bien, Le hago dígame. una consulta. ¿Sabes que nosotros cuando hacemos instalaciones o, bueno, simplemente capaz que estamos practicando, ¿viste? En su momento practicábamos. Nosotros introducíamos, para armar la ficha, le estoy diciendo, y el pelo de la fibra pasaba de largo. Eso quiere decir que la ficha ya eh, vino mala y no hay de ninguna manera de volver a utilizar esa ficha o esa ficha ya No, directamente no sirve. bueno, otra cosa que viene a lo que vos me decís es que precisamente los conectores que son los económicos, los que compramos en Mercado Libre, que los que no tienen marca, digamos, para no hacer quedar mal al Mercado Libre, los que no tienen marca son para hacer laboratorios e instrumentación y pueden tener ese tipo de fallas, digamos, no son de calidad. Entonces son para situaciones transitorias. Entonces yo puedo dejar transitoriamente un cliente con ese conector, pero no puede quedar, digamos, definitivamente con ese conector el cliente. Me sirven para salir de apuro, digamos, ese conector. Yo, digamos, para cumplir con la norma, tengo que volver a ese cliente y ponerle un conector de marca, digamos, de mejor calidad, porque obviamente, digamos, lo que recomienda la norma, ¿no? Y si la norma lo recomienda, debe ser por algo, precisamente es por lo que estamos viendo, ¿no? Que los conectores de mala calidad por excesivo calor, excesiva vibración, excesivo enfriamiento, terminan reventados y obviamente generan todas las pérdidas y el cliente deja de tener internet. Entonces siempre es recomendable, digamos, utilizar eh, los conectores de marca y dejarlo en forma permanente. Yo puedo utilizar los conectores, digamos, que no tienen marca, pero solamente
de forma temporal para medir, dejarlo un día o para prueba o para laboratorio, pero no dejarlo de forma permanente porque no son conectores preparados, digamos, para trabajar durante años, ¿no? Y de hecho, digamos, me pasó a ver muchos colegas que utilizaban, ¿conocen las cajitas esas que son para unir drop? Las cajas, las rosetas para unir drop. Bueno, Sí, muchos, sí, no, claro, eso le iba a consultar también. Eh, También pierde mucho. Usted la clase pasada estábamos hablando algo de que si, aunque esté bien de valores, igualmente pueden tener cortes y funcionar mal el internet, aunque esté dentro del rango de valores. Ejemplo, salgo de una CTO con potencia de -15 y a la casa llego con una potencia de -22. Está dentro del rango, pero se me fueron muchos dB. Supongamos claro, no es que, normal eso. No puedes claro, perder 7 dB la bajada, digamos. claro, supongamos que, bueno, le pusimos un parche en el medio de esto que estamos hablando ahora, Ah, con estas fichas mecánicas. Igualmente, aunque eso también le quería preguntar, igualmente, aunque esté dentro del rango de sigue siendo valores, mucho. A lo claro, sumo, con esa roseta que pusiste en el medio, tendría que perder 1 dB. O sea, si tenías 15 en la CTO, ahí en el cliente tenés que estar midiendo 16, pero no 22. Eso te habla claramente que o el conector es mala calidad o está mal armado, digamos, ¿no? Está mal armado el conector y entonces ya te tiene que llamar la atención. Aparte, precisamente, no sé si usted se ha dado cuenta que yo desde la clase pasada ya le vengo diciendo que siempre lo que tenemos que tratar es minimizar las pérdidas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que tenemos en ACTO -15 y tenemos -22, ya algo ilógico, algo incongruente, algo que no está bien, no puedo dejarlo así. Por más que -22 sí lo levanta, el ONT levanta, detecta la óptica, todo, no puedo dejarlo así, porque está mal eso, ¿me entienden? Por eso hace rato en una de las diapositivas le decía que la más mínima pérdida excesiva que ustedes vean no es tolerable, no es tolerable. Tienen que, tienen que ver dónde está la falla y volverlo a armar y dejarlo, digamos, con pérdidas que son razonables, digamos, que son lógicas, digamos. Si tengo -15 en el CTO, hago la cometida y tengo que tener 16, a lo sumo 17, que eso puede ser mi tolerancia, pero no 22, estoy perdiendo muchísimo de B ahí, ¿me entienden? Aparte, otra cosa que yo les mencioné también en la clase pasada, en el tema que vimos los empalmes, es que estos conectores que están acá, como los empalmes, tienen lo que se llama envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo hice un empalme, metí potencia por acá, hagamos de cuenta que tenía acá 5 dBm de potencia y acá está llegando 4,9. Bueno, está perdiendo 0,1. Listo, lo dejo así. Bueno, ese 0,1 que tiene esta pérdida de este empalme, no va a ser siempre, no va a ser toda la vida. Este empalme va a sufrir envejecimiento porque ese empalme, digamos, está sujeto a calor, frío, vibraciones, viento. Y lo mismo pasa con los conectores. Un conector, puede ser que yo tenga acá un conector y acá, digamos, 5 y acá está llegando 4,5, estoy pidiendo 0,5, está dentro de la norma. Pero tanto el conector como el empalme sufren envejecimiento. Entonces, al pasar 4 o 5 años, este 0,1 ya no va a ser 0,1, va a ser 0,3 o 0,5. Eso no significa que no sirve, sino que, digamos, el envejecimiento de ese empalme y de ese conector está aumentando la pérdida. Y obviamente, si nosotros lo corregimos, como saben que las pérdidas son acumulativas, en algún momento va a reventar y el cliente se va a quedar sin internet. ¿Sí? O sea que no son para siempre. Si nosotros usamos elementos de calidad, por ejemplo, conectores de calidad, podemos tener una estimación de 5 años, más de 5 años, ningún componente de fibra óptica, digamos, está garantizado. ¿Sí? Por más que, bueno, hay manuales y hay bibliografía que dicen que la red GPON puede durar 20 años, sí, puede durar 20 años, pero va a tener un deterioro, va a tener un envejecimiento. Algo no va, o sea, a lo que voy es que si tengo una infraestructura óptica, esa infraestructura óptica a los 5 años algún tipo de deterioro va a tener.
¿sí? No es que van a pasar 20 años y ningún cliente, se le va a cortar por deterioro. O sea, hay un envejecimiento de tanto los empalmes como los conectores y eso nos damos cuenta porque comienzan a tener pérdidas, digamos, superiores a lo normal, digamos, ¿no? A lo que tendría que tener, digamos. Por eso forma parte del mantenimiento de la red. Si la persona que está en el piso técnico y que está administrando el OLT, digamos, la persona que está mirando el OLT, tiene que revisar, digamos, cómo están los clientes con sus pérdidas. Bueno, esto hoy se puede hacer con IA, ¿no? Es decir, con una IA, ustedes podrían hacer, digamos, una automatización que con una API se comunique con el OLT a través de API, una IA, se comunique, digamos, con API al OLT y revise, digamos, las mediciones de todos los clientes. Y cuando detecte una medición, por ejemplo, de menos 27, menos 26, menos 27, que ya están al límite, me avise. Entonces le digo a la cuadrilla, mira, anda, fíjate allá, el cliente Pereira tiene menos 27, anda a revisar, porque ese cliente se va a cortar en cualquier momento. Bueno, esto, digamos, se puede hacer hoy con IA, de hecho muchos ISP ya están trabajando con IA, que hacen programaciones en Python para poder comunicarse con los LTE y poder hacer monitoreo de todo este tipo de cosas, ¿no? Pero dentro de la etapa de mantenimiento está revisar, digamos, las pérdidas que tiene cada cliente. Bueno, sigamos con geometría de lo que es el, el, el conector. Geometría de APC, UPC. Bueno, acá, ¿qué es lo que vemos? Acá dice, bueno, aunque ambos conectores pueden transportar luz, digamos, no se comportan igual. La diferencia está en el pulido de la ferrula y cómo manejan las reflexiones ópticas. Las reflexiones son enemigas, digamos, de las redes GPON, porque un conector mal armado tiene alta reflexión y eso obviamente genera alta pérdida, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos UPC, el conector azul, que es este que está acá, bueno, sabemos que el UPC de color azul, el pulido es de 0 grado, tiene menor costo y es más que nada para uso de instrumentación de laboratorios. ¿Tiene mayor reflexión que el verde? Sí, digamos, parte de la luz que rebota genera mayor reflexión óptica y tiene, digamos, esa reflexión óptica me termina generando una mayor pérdida, digamos, ¿no? Eh, en cambio, el APC, digamos que es de color verde, que tiene un pulido angular, tiene, precisamente por ese pulido, tiene menor reflexión y mayor y mejor rendimiento óptico. Entonces, la reflexión, digamos, que genera este conector sale desviada por ese ángulo de 8 grados. Es decir, nosotros tenemos acá un conector que tiene una terminación de 8 grados y la reflexión que puede generar este conector sale desviada por este ángulo, digamos. No regresa directamente al transmisor, ¿sí? Por eso, digamos, tiene una pérdida de retorno aproximadamente por acá está. La pérdida de retorno es menos, este es de 50, este del UPC. La pérdida del retorno del APC es mayor a 60 dB del verde, digamos, ¿no? Es decir, menor reflexión significa mejor calidad de la señal. Eh, entonces, para finalizar esta diapositiva, el UPC tiene reflexión elevada, el APC tiene reflexión que sale desviada y por lo tanto hay menor reflejo que tiene el receptor y al tener menor reflejo, la reflexión es mínima y tiene mejor señalización. ¿Me entienden? Tipos de conectores utilizados en FTTH. Bueno, esto ya algo vimos. Los tipos de conectores. eh, bueno, los conectores ópticos permiten unir equipos y fibras de forma desmontable, facilitando la instalación, el mantenimiento y las operaciones de la red FTTH. El objetivo principal de los conectores es alinear la fibra, minimizar las pérdidas, reducir reflexiones, facilitar tareas de mantenimiento. Y bueno, volvemos a repasar acá. Por último,
que los SCAPC, digamos, son de color verde, tienen un periodo de 8 grados, tiene baja reflexión óptica, una pérdida de retorno superior a 60 dB. Se utilizan en el OLT, en el ODF, en el split, en la CTO, en el ONT. El SCAPC es el conector que recomienda la norma para una red FTTH. El azul, el UPC, es de color azul, pulido recto, mayor reflexión óptica, se utiliza en laboratorios e instrumentación. El LSAPC, que vendría a ser este, pero el verde, bueno, este que es pero el verde, es una versión más compacta, tiene mayor densidad de puertos porque tiene el ferruro mucho más pequeño, ocupa menos espacio, se utiliza mucho en data center. Y el LSUPC es muy utilizado en SFP, en los switch y en equipamientos de Ethernet. Bueno, existen otros conectores secundarios que, bueno, no son muy, digamos, eh, muy difundidos, pero, digamos, tienen sus usos específicos. Por ejemplo, el FC es un conector, este que está acá, el tipo push-pull, es decir, que ustedes insertan y lo giran. Obviamente tiene una rosca metálica, lo hace muy estable, es decir, ese tipo de conector no se sale, no se suelta solo, ¿no? Y es muy utilizado en mediciones en instrumentación. El ST, que también es un sistema tipo bayoneta, que también es muy usado en redes, sobre todo antiguas, ¿no? Es muy compatible con equipos muy viejos, digamos. El MPO y el MTP, que eso son muy utilizados en lo que son backbone y data center, porque en un solo conector permite conectar 12 pelos de fibra, 24 pelos de fibra, 48, 72 pelos de fibra, hasta 144 pelos de fibra. El E2000, que es de excelente desempeño óptico porque tiene un obturador acá. Ese obturador hace que ese conector, una vez que se inserta, no se saca, no se suelta. Ese sistema de protección es uno de los mejores junto con el de bayoneta, digamos, y se utiliza en algunas redes de telecomunicaciones, digamos. Bueno, vamos a hacer hincapié en el SCAPC, que es el conector, digamos, que utilizamos en FTTH, que es de fácil conexión y desconexión. Tiene un sistema push-pull, porque, digamos, lo tienen que apretar para que se inserte bien en la cupla. Es muy robusto, se utiliza mucho en telecomunicaciones. APC, APC significa Angled Physical Contact, significa que la férula tiene un pulido angular de 8 grados, ese ángulo es lo que lo diferencia al APC del UPC. Bueno, las características, ya sabemos que es verde, tiene una pérdida de inserción menor a 0,3 dB. Bueno, según la norma, bueno, hay normas que dice que este conector debe perder menos 0,3 dB. Sí, obviamente siempre hablando de conectores de calidad, digamos, ¿no? Digamos, la pérdida que tiene que tener. Es que es poca pérdida, digamos, ¿no? La pérdida de retorno tiene que ser mayor a 60 dB. Esto significa que refleja muy poca luz hacia atrás, digamos. Bueno, ya vimos que se utiliza en OLT, en ODF, en Splitter, en CTO, en ONT. eh, bueno, ¿qué más acá? Acá nos dice que ¿por qué se utiliza? Porque minimiza las reflexiones ópticas que afectan al sistema GPON y XGPON. Es decir, acuérdense que el concepto de reflexión es que viene la luz, encuentra el conector y rebota. Eso es reflexión. Y acá nos dice que este conector, al tener el pulido, digamos, al tener el pulido de 8 grados, cuando viene la luz y quiere rebotar, parte de ese rebote se pierde acá, se va por acá. Entonces, muy poca luz rebota al receptor. ¿Me entiende? Que eso es importante porque el concepto de reflexión es que cuanto menos luz tenga el receptor, mejor. ¿Por qué? Porque las reflexiones, como cuando ustedes van por la ruta y van con su auto por acá y viene un camión con la alta del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el camión con la luz alta? Lo va a encandilar a ustedes. Entonces, cuanto
menos luz tengan ustedes, digamos, le va a permitir ver mejor. Bueno, el mismo concepto es acá. Cuanto menos luz vuelva a la OLT, es mejor. Y bueno, ¿quién garantiza eso? El SCAPC. ¿A través de qué? A través de su ángulo de 8 grados, que permite que parte de esa luz se vaya, se disperse, se vaya para afuera y vuelva una luz menor al receptor. Eh, este, el UPC, bueno, ese también lo coloco acá porque muchos proveedores utilizan este conector. No es, o sea, no es que no va a andar, pero no es un conector creado para FTTH. El SC significa que es un conector de suscripción. Digamos, UPC significa Ultra Physical Contact. La diferencia está en el ferrula. Digamos que el ferrula tiene un ferrulo plano, no de 8 grados. Acá la terminación es plana. Entonces, esa terminación es plana, digamos, tiene eh, ventajas, como por ejemplo, es de menor costo que el UPC, es menor costo que el SCAPC, es de más fácil conseguir, es compatible con muchos equipos y también se utiliza, digamos, para desempeños generales. Su pérdida de retorno es mayor a 0, es decir, su pérdida de este es menor a 0,5. ¿Y cuánto era el verde? 0,3. ¿Cuánto es su pérdida de retorno? Mayor a 50. ¿Cuánto era el verde? Mayor a 60. ¿Dónde se utiliza? Bueno, ya dijimos en laboratorios, también lo podemos utilizar en mediciones como el OTDR, el Power Meter, los analizadores ópticos. Eh, en una red FTTH no es que no va a andar, sino que va a tener mayor pérdida. ¿Por qué? Porque la reflexión al ser plana, entonces acá sí la luz cuando va encuentra este conector que es de superficie plana, entonces esta luz, digamos, va a venir por acá, va a encontrar el conector y va a volver y es muy probable que vuelva con reflexión alta al receptor, que vendría a ser al OLT, ¿no? No se pierde, digamos, la luz reflejada porque tiene la superficie plana, digamos. Bueno, vamos a los conectores LC-APC y LC-UPC. Bueno, estos conectores, digamos, el conector LC significa Lucent Connector. Su principal característica es su tamaño reducido. Bueno, la diferencia, acuérdense, fundamental de este con el SC es que el SC, el ferrule es de 2,5 milímetros, acá el ferrule es de 1,25 milímetros, es decir, que el ferrule de este conector ocupa la mitad de un SC. ¿Por qué se creó el LC? Digamos, porque los fabricantes necesitaban más puertos, menor espacio y mayor capacidad o mayor transporte de densidad, ¿no? Por eso, digamos, este tipo de conectores, si bien tiene el ferrule más pequeño, puede transportar mucho más volumen de datos. Y se utiliza mucho en lo que son los data centers, los equipos de backbone. Bueno, tenemos LC verde, que son APC, y LC UPC, que son los azules. El verde, bueno, tiene las mismas características que el SC, tiene un pulido angular, tiene baja reflexión óptica, una pérdida de retorno mayor a 60 dB y es recomendado para redes GPON o XGS-PON. El UPC, digamos, tiene un pulido recto, tiene una pérdida de retorno mayor a 50 dB, tiene mayor reflexión óptica y es de uso general, más que nada para data center. Bueno, conectores FC. Los conectores FC, bueno, acá hablamos de conectores. FC significa Ferrule Connector. Es un conector óptico que utiliza, digamos, una rosca metálica de fijación, a diferencia de los SC, que se conecta mediante push-pull. Digamos, la característica principal del FC es su sistema de roscado. Para conectarlo se inserta, se gira la rosca y queda firmemente asegurado. Esto obviamente evita movimientos, que por movimientos, por vibraciones se desconecte accidentalmente. Ofrece muy alta estabilidad mecánica, es ideal en ambientes donde hay muchas vibraciones, como por ejemplo la industria, o movimientos de equipo y mediciones críticas. Eh, También es recomendable para laboratorios y equipos de certificación.
y medición. Los conectores ST, MPO, MT, MTP, que son conectores, digamos, ST significa Strike Tip. ST fue uno de los conectores más utilizados antes de que salieran los SC y los LC. ¿Qué características tienen los ST? Tienen una ferrura de 2,5 milímetros, tienen un cuerpo metálico, un sistema de fijación de tipo bayoneta, es de bajo costo, muy robusto, funciona como una conexión tipo cámara fotográfica, es decir, ustedes insertan el conector, giran y queda bloqueado. Por eso se llama sistema de tipo bayoneta. Se utiliza en equipos, digamos, antiguos por una cuestión de compatibilidad, en plantas industriales, laboratorios y sistemas genéricos como los sistemas legacy, digamos. ST, digamos, en redes nuevas no se utiliza, pero sí es un conector muy utilizado para conectar o integrar redes antiguas, digamos, ¿no? Y el MPO y el MPT, el MPO significa Multifiber Push On, y el MTP, digamos, es una versión mejorada del MPO. La diferencia está, digamos que, bueno, en realidad, digamos que el MTP, el MPO es una versión mejorada del MTP y ambos conectores me permiten, digamos, en un solo conector tener 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras, 48 fibras. Entonces, fíjense, en un data center, en donde yo quiero, digamos, tener mejor organizado todo, sería un descalabro esto, unir, digamos, tener un conector por cada pelo de fibra, porque tendría millones de cables. Entonces, una forma de acomodar mejor, digamos, es utilizar estos tipos conectores que utilizan 8 fibras en forma simultánea o 12 fibras en forma simultánea y permiten que se acomoden de mejor manera, digamos, en un data center, ¿no? Bueno, ¿qué más? Los conectores E2000 y aplicaciones reales. Bueno, los conectores E2000 son conectores que son utilizados más que nada en equipos de gama alta, en donde se necesita mucha criticidad, es decir, digamos que son conectores que se utilizan en lugares donde necesitamos que el conector quede pegado, digamos, que no se salga por ningún lado, por ningún motivo, porque tiene el obturador, digamos, que es el shooter automático, que es este que están viendo acá, el que está arriba, el shooter automático, que es este que está acá, que lo hace que, digamos, una vez que se empuja, queda fijo. Entonces, eh, es muy utilizado en lugares, digamos, donde se necesita alta disponibilidad y que por un error no se desconecte este conector, ¿no? En data center, porque cuando un conector está desconectado, digamos, deja de proteger el ferrule, permite el ingreso de polvo, en cambio, digamos, cuando está bien conectado, evita todo eso, ¿no? Eh, Estos conectores tienen una excelente pérdida de retorno, alta seguridad, baja contaminación, gran confiabilidad y muy utilizado en redes críticas. Se utiliza en backbone nacionales, en redes de IWDM, que es multiplexación por división de longitud de onda, DWDM, multiplexación por división de longitud de onda, en operadores de telecomunicación y en infraestructuras críticas, por ejemplo, ARSAT, operador Tier 1, Tier 2, redes de larga distancia, eh, porque son conectores fijos, digamos, ¿no? Acuérdense que muchos shelters de ARSAT están en zonas en donde apenas llega la electricidad. Entonces, y no hay nadie ahí, no hay nadie que va a volver a conectar. Entonces, utilizan este tipo de conectores precisamente porque eso va a quedar fijo y por mucho tiempo no hay nadie ahí en ese lugar, solamente está, digamos, el shelter. Bueno, para resumir esta parte, digamos, de este módulo de conectorización, estamos en esta diapositiva que es APC versus UPC. Bueno, acá tenemos que hablar que la diferencia está en el pulido.
es decir, en la terminación de ferrula, donde encuentran, digamos, se unen las dos peras de fibra. El objetivo, más que nada, digamos, es reducir pérdidas ópticas, reducir reflexiones y mejorar la calidad de la señal. Y en ese sentido, el APC es el mejor, ¿no? Eh, digamos, el UPC en el, digo, en el APC, digamos, al tener ese ángulo de 8 grados, la reflexión no vuelve directamente a la fuente y se desvía hacia el revestimiento. Y el resultado es menor reflexión, mayor estabilidad y mejor calidad óptica. En cambio, el UPC, al tener una terminación de recta, digamos, cuando la señal llega al punto de conexión, parte de esa luz rebota hacia atrás y eso genera mayor reflexión óptica, menor pérdida de retorno y más ruido en el enlace. Esa es la diferencia, digamos. Entonces, el UPC se puede utilizar en una red de FTTH, pero tengo que ser consciente que tiene mayor reflexión, más interferencia y menos rendimiento. El APC, digamos, tiene menor reflexión, mejor rendimiento y mayor estabilidad. Bueno, comparación técnica de lo que es el APC y el UPC. eh, bueno, ambos conectores transportan luz. La diferencia está en el ferrula, donde vuelvo a reiterar que el UPC tiene un polido recto, un ángulo de 0 grados, y el APC tiene un polido angular con un ángulo de 8 grados. Eh, Cuando nosotros queremos explicar lo que es la reflexión óptica, cuando la luz llega a una unión óptica, la mayor parte de la luz continúa y una pequeña parte rebota. Eso se llama reflexión óptica. Y las reflexiones generan ruido óptico, errores, degradación de la señal y menor estabilidad. Entonces, el UPC tiene más ruido óptico, más errores, menor calidad, mayor degradación eh, de la señal. El APC tiene menos ruido, menos errores, señal más limpia y más estabilidad. Bueno, eso es con respecto a la reflexión. Con respecto a la pérdida de retorno, es la capacidad del conector para evitar que la luz reflejada vuelva hacia atrás. Es decir, mientras más alta sea la pérdida de retorno, mejor. Entonces, el UPC tiene una pérdida de retorno mayor a 50. Como está acá, y el APC tiene una pérdida de retorno mayor que es de 60. Y dijimos, cuanto mayor es la pérdida de retorno, es mejor. Entonces el APC devuelve a mucho menos, eso significa que el APC, que es verde, devuelve mucha menos luz hacia atrás, eh, devuelve mucho menos luz hacia el transmisor que el UPC, digamos, ¿no? Bueno, pérdida de retorno y pérdida de inserción. Bueno, ¿qué es el return loss? Digamos, el return loss mide cuánta luz reflejada vuelve hacia el transmisor. Es decir, en la pérdida de retorno es, digamos, la luz que vuelve cuando encuentre un conector, es la luz que parte de la luz sigue y parte de esa luz vuelve. Esa es la pérdida de retorno. Y la pérdida de inserción es, digamos, la pérdida que tengo cuando yo encuentro un componente en la red, todo genera pérdida. Todo genera pérdida de inserción, digamos. Entonces, en palabras simples, la pérdida de retorno es cuanta menos luz rebota, mejor es el conector. La pérdida de retorno, cuanto más alta es mejor. La pérdida de retorno alta significa algo bueno. Una pérdida de retorno bajo significa algo malo. ¿Qué es la pérdida de inserción? Mide cuánta potencia se pierde al atravesar un conector, un empalme, un splitter. La luz entra con cierta potencia y sale con menos potencia. La diferencia es la pérdida. Bueno, la pérdida de inserción baja es buena, la pérdida de inserción alta es mala. Y estas reglas que está acá se tienen que grabar, ¿no? Es decir, la pérdida de retorno, no, perdón, la pérdida de retorno, cuanto mayor es mejor. La pérdida de inserción, no, es al revés. La pérdida de inserción, cuanto menor es mejor. ¿Sí? Cuanto más bajo es mejor, porque estoy perdiendo menos. Entonces, muchos alumnos suelen confundir la pérdida de retorno, que es la reflexión, con la pérdida de inserción, que es la pérdida, o la atenuación, que son dos cosas distintas.
Y eso es muy importante, por eso está esta diapositiva, ¿no? Estándares internacionales, aquí era acá. Mm, acá, a ver, déjenme acá ver. Bueno, acá lo que nos dice que, por ejemplo, las redes FTTH requieren que los conectores ópticos sean compatibles entre distintos fabricantes y mantengan niveles de calidad uniformes. Bueno, existen normas internacionales que permiten garantizar la interoperabilidad, reducir las pérdidas ópticas, mejorar la confiabilidad, facilitar la certificación y asegurar el desempeño de una red GPON y XGS-PON. Entonces, si nosotros tenemos acá un OLT Huawei, digamos, fabricado, fabricará conectores a medida de Huawei. Si tendríamos Nokia, tendrá sus propios conectores. Si tendríamos, por ejemplo, un OLT ZTE, tendría otro. Y eso sería, digamos, muy propietario y no garantizaría la interoperabilidad. Es decir, no habría garantía de que tengamos interoperabilidad. Y eso, digamos, sería imposible conectar equipos de distintos fabricantes. Por eso las normas internacionales como la ITU, que está acá, la ITU, la IEC y la IATIA son las que nos permiten, definen las dimensiones, los métodos de prueba, la calidad mínima, el rendimiento óptico. Y bueno, la ITU, sabemos que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que define estándares de transmisión, que tiene que ver con la ITU G984, que es en la cual nosotros vamos a trabajar, digamos, más adelante en una una clase, porque es la norma en la cual digamos, seguimos acá en Argentina para instalaciones de fibra óptica, y también la XGS-PON, que es la I2G9807. La IEC, que es la International Electrónica Commission, que define conectores, ensayos, certificaciones e inspección, es quien define cómo debe construirse y verificarse un conector. La IATIA, que define cableo estructurado, infraestructura de telecomunicaciones, y también tenemos algunas normas que son importantes, como la IEC 61754, que define dimensiones físicas de conector, la 61300, que define métodos de prueba, como la pérdida de inserción y la pérdida de retorno, la resistencia mecánica y temperaturas, la IEC 61300-335, que define inspección microscópica, eh, define, establece también cuando un conector aprueba o se rechaza, la 61753, que define requisitos de desempeño, por ejemplo, qué pérdida máxima debe tener, qué pérdida de retorno mínima debe tener, qué condiciones ambientales, y la 568, que es muy usada para lo que es LAN y edificios y centros de datos. Entonces, acá abajo que tengo, a ver, OLT. Todo esto funcionan juntos, digamos, a través de lo que son las normas o los estándares de interoperabilidad, ¿no? Vamos a la IEC 61754. Bueno, esta es la norma internacional que define las dimensiones físicas, diseño mecánico, sistema de fijación, compatibilidad entre fabricantes e interoperabilidad. En pocas las palabras, digamos, esta norma define cómo debe ser construido un conector óptico, digamos. ¿Por qué es importante? Porque sin esta norma, por ejemplo, Huawei tendría conectores de tamaño distinto que los de Nokia. Y gracias a esta norma, todos, Huawei, Nokia, todos tienen el mismo tamaño de conector. Y gracias a esta norma, todos se pueden conectar entre sí, digamos, ¿no? Gracias a la IEC 754, los conectores SSAPC funcionan en Huawei, funcionan en ZTE y en cualquier fabricante, digamos, ¿no?
esta norma contempla varios conectores como el SC, el FC, el ST, el E2000, el LC y el MPO. Es una norma, digamos, que define más que nada la interoperabilidad y cómo tienen que ser construidos los conectores. La 61300, bueno, esta en particular solamente sirve para certificar, digamos, ¿no? La 61300 es una norma que establece los procedimientos, digamos, de ensayo para verificar la calidad, resistencia y confiabilidad de la norma y el desempeño óptico. Antes de instalar un conector en una red FTTH, el fabricante debe demostrar que supera estas pruebas. Estas son más que nada para los fabricantes, para que el conector salga con una norma de calidad. Entonces, cuando ustedes compran un conector, en el datasheet del conector dice norma de calidad IEC 61300. Eso significa que ese conector cumple con esta norma de calidad. ¿Entienden? Existen tres grupos de prueba: las pruebas mecánicas, que verifican si el conector resiste esfuerzos físicos; las pruebas ambientales, que verifican si soporta condiciones climáticas; y las pruebas ópticas, que verifican la calidad de transmisión de la señal. Bueno, una forma de darse cuenta, chicos, es cuando ustedes compran, por ejemplo, en Mercado Libre un blister, un genérico. Fíjense que no viene con ninguna hoja blanca, de ningún datasheet. Viene el blister con los conectores y no tienen nada, ninguna hoja adherente, digamos, que diga que cumpla con norma de calidad. Y cuando en cambio ustedes compran un conector GLC o Tricom, el blister o la caja, digamos, viene con un papel blanco, y en ese papel blanco, si ustedes lo leen, dice aprueba normas IEC 61300, es decir, aprueba la norma de calidad. Que eso es importante más que nada cuando nosotros trabajamos, queremos verificar la calidad de un conector, ¿no? La 61753, bueno, esta norma define los requisitos mínimos de desempeño. Bueno, también es otra norma que tiene que ver con la calidad del conector, porque muchas veces no alcanza con hacer prueba. El conector debe cumplir valores mínimos de calidad para poder aprobar. Esta norma, la 61753, es la considerada la norma de certificación de desempeño, ¿no? ¿Qué parámetros evalúa esta norma? Bueno, la pérdida de inserción, que vendría a ser la pérdida introducida por el conector, que sea lo más baja posible. Los valores típicos significa que si el conector genera una pérdida de 0,20 es excelente, o 0,2 es excelente. Si es de 0,3 aceptable, y si es menor a 0,5, digamos que no está tan mal. La pérdida de retorno, que es la cantidad de la señal reflejada, lo más alta posible. Por ejemplo, los UPC mayor a 50 dB, los APC mayor a 60 dB. También define la estabilidad mecánica, es decir, verifica que el conector mantenga su rendimiento después de tracción, vibración o flexión. Y también define la confiabilidad, verifica que el desempeño se mantenga durante años de operación. La EIA-TIA 568, que ya hablamos también, que es esta norma, lo que define son cableado estructurado, más como método de instalación, identificación de enlaces, organización de paneles, administración de cableado, buenas prácticas de conectividad. Bueno, ¿qué aporta la 568 a la FTTH? Permite identificar enlaces, es decir, permite organizar los patch core, mantener los radios de curvatura, el orden físico, fácil mantenimiento, la administración de paneles ODF, que permite el crecimiento ordenado, menor tiempo de reparación, menos riesgo de conexión. Y bueno, todo eso aporta el 568 a lo que es FTTH. Conectores preconectorizados de campo. Eh, bueno, ¿quieres? Bueno, acá lo que nos dice es que tenemos, ¿qué es un fast connector? Es un conector óptico que permite terminar una fibra en campo sin utilizar fusionadora. En lugar de fusionar la fibra, el conector incorpora un sistema mecánico interno que alinea la fibra instalada con una fibra corta precertificada dentro del conector. Se utiliza mucho en GPON, XGS-PON, en alta de clientes, en reparaciones rápidas. Bueno, los conectores obviamente más utilizados es el SCAPC, por lo que ya lo vimos
todas las ventajas que tiene. Se puede utilizar el SSUPC, pero bueno, no es recomendable porque tiene alta reflexión, alta pérdida de retorno. Componentes internos, bueno, la vista explotada, en este caso, los componentes internos vendría a ser el ferrulo, que es el ferrula, digamos que es de cerámica, que contiene ya una fibra precertificada y su función es alinear la fibra y minimizar las pérdidas. Bueno, acá lo que nos dice es que el ferrula que nosotros ya venimos estudiando, esta ya tiene una fibra acá dentro. Y nosotros cuando metemos la fibra por acá atrás, lo que hacemos es alinear la fibra con la fibra que ya tiene el ferrula, ¿sí? Eso es lo que hacemos, digamos. Y cuanto mejor alineado esté, menos pérdida va a tener. Eh, digamos, el ferrula tiene un pequeño tramo de fibra dentro del conector y lo que hace el instalador es acoplar la fibra externa a ese pequeño eh, tramo de fibra que está en el conector. Existe, digamos, un gel de adaptación óptica que la función que tiene es reducir la reflexión, reducir las pérdidas y mejorar el acoplamiento. También existen sistemas de fijación mecánica que ya vimos que tienen que ver con el manguito, que lo que hacen es bloquear la fibra y evitar movimientos. El cuerpo del conector, que vendría a ser este que está acá, que la función que tienen es protección, rigidez mecánica y durabilidad. Entonces, la fibra del cliente entra al conector dentro del Fast Connector y hay un empalme, digamos, a través de un gel adherente y termina, digamos, unido el pelo de fibra que inserta el técnico con el pelo de fibra que está en el ferrule. Es decir, el acoplamiento es mecánico. Bueno, él nos muestra los pasos que tenemos que hacer, como ustedes pueden ver acá: pelar el cable, limpiar la fibra, digamos, una vez que limpian la fibra, tienen que realizar el corte del cleaver, que es un corte de 90 grados, insertar la fibra hasta llegar hasta el top interno, y el paso 5, cerrar, digamos, el mecanismo de fijación que tiene para que la fibra quede fijada, digamos, ¿no? E inmovilizada, y ya queda listo para conectar. Bueno, funcionamiento interno del Fast Connector. Bueno, acá lo que estamos viendo en la figura eh, es el principio de funcionamiento, ¿no? A diferencia de una función óptica, el Fast Connector no une la fibra mediante arco eléctrico. ¿Sí? Lo que estamos viendo es, digamos, un corte transversal de lo que es un conector con una fibra. eh, y a diferencia de la fusión, este procedimiento de Fast Connector no une la fibra mediante un arco eléctrico, sino que lo que hace es cortar la fibra del cliente, insertarla dentro del conector, alinearla con la fibra precertificada interna que tiene el ferrule, y para eso utiliza un gel óptico para reducir las pérdidas y fijarla mecánicamente. Eso es lo que hace. En esta vista transversal, digamos, estamos viendo todos los elementos. Tenemos la fibra del abonado, que es la fibra que llega desde el cable drop, que vendría a ser este que está acá, esta fibra que está acá. Tenemos una guía de entrada que centra las fibras para evitar desalineaciones, que vendría a ser esta que está acá. El gel de adaptación óptica, que está acá, que se encuentra entre ambas fibras, y este gel tiene la función de reducir espacios de aire, reducir reflexiones y mejorar acoplamiento óptico. Y después tenemos, bueno, ya queda unida, digamos, ¿no? Ya queda con una terminación perfecta, digamos. Y bueno, el sistema de fijación que simplemente lo que hace es bloquear la fibra para que no se pueda retirar, digamos. Ya una vez que ya apretamos el sistema de fijación, ya la fibra no se puede retirar, digamos, de adentro. Bueno, eh, ¿qué más tengo acá? Bueno, ventajas y limitaciones de pérdidas típicas. eh, Acá vemos que las ventajas que tiene este procedimiento de Fast Connector.
La instalación rápida. Un técnico puede terminar una fibra en pocos minutos. Yo no necesito fusionadora, nada. No requiere fusionadora, reduce significativamente la inversión inicial, tiene menor costo operativo porque lo utilizan los ISP, también se utilizan en instalaciones domiciliarias, en altas masivas de FTTH. eh, es de fácil reemplazo porque si un conector falla, se revienta, se corta y se instala uno nuevo, sin necesidad de funcionar. Tiene limitaciones, digamos, porque, digamos, tiene mayor pérdida óptica que el empalme, ¿no? Eh, y son sensibles al corte, es decir, que si hago un corte mal con el cleaver, puede generar pérdidas arriba de 1 dB en el conector. Por eso siempre le dije que tanto en la fusión o en el empalme, el corte es muy importante, ¿no? Este tipo, digamos, de conectorización también es sensible a contaminación, es decir, el, el- el conector se termina ensuciando con polvo o grasa que afecta la alineación y también es muy importante tener la vida útil, porque si ese conector está en lugares húmedos o donde hay muchas vibraciones, va a tener una menor vida útil, ¿no? Aplicaciones FTTH, buenas prácticas de instalación. Eh, bueno, acá lo que vemos es aplicaciones FTTH, buenas prácticas de instalación. Bueno, acá nos dice que los Fast Connector son ampliamente utilizados en ONT, de clientes, en rosetas ópticas, en CTO, en reparaciones de emergencia, en instalaciones residenciales. Bueno, la ubicación puede estar, este procedimiento de Fast Connector lo puedo hacer en el OLT, en el ODF, en el splitter, en el CTO, en la roseta o en el UNT. Eh, no suele utilizarse mucho en el vagón, porque, digamos, en el vagón utilizamos pigtail, y las buenas prácticas antes de instalar es obviamente limpiar la fibra, utilizar un alcohol al 99%, toalla sin pelusa, verificar que el corte del cleaver sea exacto, preciso y de 90 grados y liso, que no tenga cortes inclinados, altas pérdidas, conectores rechazados. Revisar la fibra para ver que no tenga rayaduras, restos de recubrimiento o de acrilato, suciedad. Y bueno, el secreto de una conectorización Fast Connector es el corte del cleaver a 90 grados. Ese es el punto más importante, ¿no? Porque si el corte lo hago bien, el conector va a generar muy poca pérdida. Si el corte lo hago mal, me voy a dar cuenta porque ese conector va a generar una pérdida superior a 0,5 dB. Eh, también otro detalle que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros tenemos acá el conector bueno, sabemos que el ferrule tiene una fibra, ¿no? Eh, si la fibra nosotros que metemos por acá queda corta, queda corta, significa que que la fibra quedó corta va a generar que todo este conector tenga alta pérdida de inserción, es decir, alta atenuación y baja pérdida de retorno. Y obviamente inestabilidad. Eh, también otro detalle que tiene que ver con las buenas prácticas es que cuando nosotros fijamos, supóngase, la fibra ya entra, choca con la otra fibra y utilizamos el elemento de fijación. El elemento de fijación es una trabita que nosotros la subimos para arriba para que quede fijado y tenemos que escuchar el bloqueo, porque muchas veces, digamos, suben la trabita, no la suban lo suficientemente y la fibra no queda bloqueada, entonces la fibra se mueve y eso obviamente genera alta pérdida de inserción, digamos, ¿no? Entonces, una forma de verificar esto es obviamente medir con un OTDR, medir con Power Meter, digamos. Como, como decía el compañero, si yo acá en la CTO, en la caja de Palmer, tengo que está llegando menos 15, y acá el cliente por lo menos tiene que llegar a menos 16, más de eso, ¿no?
es una forma que me doy cuenta, digamos, que el conector está este, bien armado, digamos, ¿no? Y es una pericia que tiene que ver con el conector, con el, claro, con quien realiza la conexión, digamos, ¿no? Eh, Se puede también hacer una inspección, digamos, tirando luz de acá y viendo que la luz llega acá, pero la luz solamente con el BFL me va a dar pruebas de continuidad, no me va a decir qué tan bueno está armado, digamos. Se podría hacer una inspección con el microscopio digital para ver si cumple con la norma, pero bueno, no siempre tenemos ese equipo. Entonces, hay formas de verificar o tener buenas prácticas en el armado de este tipo de conectores. Bien. eh, Proceso completo de conectorización en campo. Bueno, acá nos habla de que la conectorización en campo consiste en terminar una fibra óptica mediante un conector mecánico, que es el Fast Connector, sin utilizar fusionadora. El objetivo es obviamente tener baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno, alta confiabilidad y menor cantidad de reclamos. El proceso es, bueno, obviamente retirar la cubierta exterior de la fibra, del buffer, del revestimiento, dejando una longitud adecuada del, de la fibra óptica, limpiar con un alcohol a 99% y con toallita sin pelusa para eliminar todo lo que es la grasa, el polvo, la humedad, cortar con el cleaver, que el corte sea limpio, un corte perpendicular a 90 grados sin astillas, eh, porque es lo más importante, ¿no? Y luego introducir esa fibra, digamos, hasta el tope interno. Y bueno, tener en cuenta que si no tocamos fondo con la fibra, digamos, en el conector, podemos estar generando alta pérdida de retorno y disminuyendo la pérdida, podemos estar teniendo alta pérdida de inserción y disminuyendo la pérdida de retorno. Por lo tanto, tiene que hacer tope la fibra dentro del conector. Y luego activar el sistema de fijación, que también tenemos que escuchar el clic, digamos, de que hizo tope, digamos, para que para que verifiquemos que la fibra queda inmovilizada y luego comprobar, digamos, con alguna herramienta de medición o también inspeccionar con el microscopio digital para ver si la férrula está limpia, no tiene rayas, no tiene contaminación. Y por último, medir con el Power Meter y el BFL como herramienta. El BFL simplemente nos va a dar continuidad y el Power Meter nos va a poder decir o estimar cuánto de pérdida nos está generando ese tipo de conector. Entonces, las herramientas más utilizadas son el microscopio, el Power Meter, el BFL, eh, y bueno, para que quede bien instalado ese conector. Obviamente que eh, es una opción cuando no tenemos fusionadora eh, y tiene menor tiempo de activación porque un técnico va y hace la conectorización, menor costo operativo porque tengo menos equipamiento y mayor satisfacción al cliente. Bueno, chicos, no sé si quieren preguntar, esta clase va a ser larga, va a ser en 2 clases, porque me queda todavía la mitad. Así que vamos a terminar la clase que viene. También tienen el trabajo práctico que yo les pasé y el manual para que ustedes lean. Eh, es, es amplio, digamos, este tema. Así que no sé si quieren preguntar algo. Buenas, buenas. Profe, ¿esta queda grabada? ¿Esta clase también se graba? Sí, 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 sí. Ah, ok. Ya les voy a pasar grabada la clase más tarde. Yo tengo una clase ahora hasta las 21:30 y después le paso grabada la clase.
Pero el Gracias. material ya se lo pasa al grupo, ¿no? El Sí, material sí, es de sí. la presentación, el manual y el trabajo Buenísimo. práctico. Excelente. Bueno, nos vemos, chicos. La clase que viene. El, el martes a las 18:30. Nos vemos, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas